María Santos se despertó a las 5 de la mañana como todos los días. El despertador hacía un ruido fuerte que le dolía los oídos. Lo apagó rápidamente para no despertar a su vecina del apartamento de al lado. Las paredes eran delgadas y podía oír todo a través de ellas. Se levantó de la cama y fue a la pequeña cocina. Su apartamento no era grande. Tenía una habitación, un baño y una cocina tan pequeña que podía tocar ambas paredes con solo extender los brazos. Pero había una cosa en su apartamento que la hacía feliz. En un rincón de la sala había un piano viejo. El piano no era bonito. La madera era marrón oscuro y tenía arañazos. Algunas de las teclas blancas estaban amarillentas por el paso del tiempo. Dos de las teclas negras se atascaban al presionarlas. Pero María amaba este piano más que cualquier otra cosa que tuviera. Se preparó un café y se sentó en el banco del piano. Ese era su momento favorito del día. Durante 2 horas cada mañana, antes de que el mundo despertara, María podía ser ella misma. Podía tocar música y olvidarse de todo lo demás. María puso los dedos sobre las teclas y empezó a tocar. La música llenaba su pequeño apartamento. Tocaba canciones que su abuela le había enseñado de pequeña. Su abuela había sido profesora de piano en México antes de venir a Estados Unidos. Tenía unas manos hermosas que se movían como pájaros. Cuando tocaba, decía, «Llevas la música en la sangre, María». Su abuela solía decir, «Nunca lo olvides. Pase lo que pase en la vida, la música siempre estará ahí para ti». María recordaba esas palabras cada mañana al tocar. Interpretaba piezas de compositores famosos como Chopin y Bach. La música era difícil, pero sus dedos sabían dónde tocar. Llevaba tantos años tocando esas canciones que las sentía como viejas amigas. De pequeña, María tenía grandes sueños. Quería ir a la escuela de música y convertirse en una pianista famosa. Quería tocar en grandes salas de conciertos donde la gente se vistiera elegante y viniera a escuchar su música. Practicaba durante horas todos los días y su maestra decía que era muy buena, pero la vida tenía otros planes para María. Cuando tenía 18 años, su padre enfermó gravemente. Ya no podía trabajar y la familia no tenía dinero. Las facturas médicas eran enormes. María tuvo que olvidarse de la escuela de música y buscar un trabajo para ayudar a su familia. Eso fue hace 10 años. Ahora, María tenía 28 años y seguía trabajando de camarera. Todos los días iba al restaurante de lujo de Romano. Era un lugar elegante donde la gente rica venía a comer comida cara. Los hombres vestían traje y las mujeres lucían bonitos vestidos y joyas que costaban más dinero de lo que María ganó en todo un año. María terminó de tocar y miró el reloj. Eran las 7 de la mañana. Tenía que prepararse para ir a trabajar. Se duchó y se puso sus pantalones negros y su camisa blanca. Este era su uniforme en el restaurante. También tenía que usar un delantal negro y zapatos negros que le hacían doler los pies al final del día antes de salir de su apartamento. María miró el piano una vez más. Tocó las teclas suavemente. «Te veré mañana por la mañana», le susurró. Lo hacía todos los días. El piano era como su mejor amigo. María caminó hasta la parada del autobús. Vivía en una zona de la ciudad donde los edificios eran viejos y las calles no estaban muy limpias. El viaje en autobús al restaurante duraba 30 minutos. Durante el trayecto, María miró por la ventana y vio cómo cambiaba la ciudad. Los edificios se volvían más bonitos y las calles más limpias a medida que el autobús se acercaba al elegante restaurante. En la zona donde trabajaba, el elegante comedor de Romano estaba en un gran edificio de piedra blanca. Había flores delante y un portero con un uniforme elegante. Cuando María entró por la puerta trasera para empezar a trabajar, sintió que entraba en un mundo diferente. El restaurante era muy bonito por dentro. Había manteles blancos en todas las mesas, flores y jarrones de verdad. Las paredes tenían cuadros caros y el suelo era de mármol tan brillante que María podía ver su rostro reflejado. Copas de cristal colgaban del techo y emitían sonidos agradables cuando el viento las movía.
El trabajo de María era servir comida y bebidas a los clientes. Tenía que ser muy educada y sonreír todo el tiempo, incluso cuando la gente era grosera con ella. Algunos clientes la trataban como si fuera invisible. Hablaban de sus negocios y sus costosas vacaciones, como si no estuviera allí, pero María siempre era profesional. Les traía la comida, les llenaba los vasos de agua y limpiaba las mesas. Nunca se quejaba. Incluso cuando los clientes dejaban pequeñas propinas o le decían cosas desagradables, los demás camareros y camareras de Romanos eran amables con María. Sabían que era muy trabajadora. Pero ninguno de ellos conocía su vida secreta. Ninguno de ellos sabía que todas las mañanas tocaba música hermosa en su viejo piano. Para ellos, ella era simplemente María, la camarera, que trabajaba doble turno y nunca reportaba estar enferma. El gerente de María, el señor Peterson, la apreciaba porque era confiable. BLE. María es una de mis mejores trabajadoras, les decía a los nuevos empleados. Nunca causa problemas y los clientes la aprecian. Pero el señor Peterson tampoco conocía el talento musical de María. Todos los días en el trabajo, María escuchaba música suave de fondo. Era música clásica, la misma que tocaba en casa. A veces reconocía las piezas y su corazón latía más rápido. Recordaba sentarse al piano de su abuela de pequeña, aprendiendo a tocar esas mismas canciones. Pero María nunca le dijo a nadie en el trabajo que sabía tocar el piano. Mantenía su vida musical separada de su vida laboral. La música era su mundo privado. Su escape de la rutina diaria de servir comida y limpiar mesas. Al final de cada jornada laboral, María estaba cansada. Le dolían los pies y la espalda de cargar bandejas pesadas. Pero siempre sentía un poco de emoción porque sabía que mañana por la mañana volvería a sentarse al piano. Tocaría su música y durante 2 horas no sería María, la camarera. Ella sería María la música, la persona que estaba destinada a ser. Mientras María viajaba en autobús a casa cada noche, esperaba con ansias la mañana siguiente. La música era lo que la impulsaba a seguir adelante. Lo que hacía que todo el trabajo duro valiera la pena. Aunque sus sueños de convertirse en una pianista famosa ahora parecían imposibles, la música seguía ahí. Seguía en su sangre, tal como había dicho su abuela. María no sabía que muy pronto todo en su vida estaba a punto de cambiar. No sabía que sus dos mundos estaban a punto de unirse de una manera que nunca hubiera imaginado. El día comenzó como cualquier otro para María. Se despertó a las 5 de la mañana y tocó el piano durante 2 horas. Pero al llegar al trabajo, notó que algo era diferente. Todos los trabajadores de Romanos se movían más rápido de lo habitual. El señor Peterson caminaba con un portapapeles y parecía muy serio. ¿Qué está pasando?, le preguntó María a Jenny, otra camarera que llevaba 5 años trabajando allí. ¿Lo olvidaste? Jenny dijo con los ojos muy abiertos. Esta noche es la fiesta de la Fundación Blackstone. Es el evento más grande del año. Nos hemos estado preparando para esto durante semanas, recordó María. La Fundación Blackstone era muy famosa en la ciudad. Donaban dinero para ayudar a niños y familias pobres. Todos los años organizaban una gran fiesta para recaudar fondos. Toda la gente más rica de la ciudad asistía a esta fiesta. Se celebraba en el restaurante Romanos porque era lo suficientemente elegante para gente tan importante. ¿Cuántas personas vienen?, preguntó María. 200, dijo Jenny. Y cada persona pagó 5,000 pesos solo para venir a la cena. ¿Puedes creerlo? 5,000 pesos por una comida. María no podía creerlo. 5,000 pesos era más dinero del que había ganado en 3 meses. Intentó imaginarse ser tan rica como para gastar tanto dinero en una sola cena. El señor Peterson reunió a todos los trabajadores. Esta noche es muy importante, dijo. Estas son algunas de las personas más poderosas de la ciudad. Necesitamos ser perfectos. Cada detalle debe ser perfecto. Si hacemos un buen trabajo esta noche,
les hablarán a sus amigos de nuestro restaurante. Esto podría ser muy bueno para el negocio. Les asignó a todos sus trabajos para esa noche. María estaría trabajando en el comedor principal, sirviendo bebidas y aperitivos a los invitados. Estaba nerviosa, pero también emocionada. Nunca había atendido a personas tan importantes. Los cocineros pasaron todo el día preparando comida especial. El menú habitual no era suficiente para este evento. En cambio, prepararon platos sofisticados con nombres que María no podía pronunciar. Había algo llamado foie gras, langosta Thermidor y solomillo Wellington. Todo parecía arte en los platos. El comedor estaba decorado con flores blancas y cintas doradas. Trajeron mesas adicionales y las cubrieron con pinzas blancas. Apagaron las luces habituales y las reemplazaron con velas y lámparas suaves que le daban un aspecto romántico y lujoso. Pero lo más hermoso de la sala era el piano de cola. Estaba en un rincón como un gigante dormido. El piano era negro y tan brillante que María podía ver las velas reflejadas en su superficie. Era mucho más grande y hermoso que su viejo piano en casa. «Van a traer a un pianista especial para esta noche», le dijo Jenny a María. «Se llama Jonathan Harwell y es muy famoso. Ha tocado para el presidente y estrellas de cine. La fundación le paga $10,000 solo por tocar música durante 3 horas. $10,000. María casi deja caer las copas que llevaba. Era más dinero del que ganó en 6 meses. Miró el hermoso piano e imaginó cómo se sentiría al tocarlo. Sus dedos se movieron un poco como si estuviera tocando teclas, pero se detuvo rápidamente. A medida que avanzaba la tarde, llegaban más y más cosas elegantes al restaurante. Había enormes arreglos florales que eran más altos que María. Subieron vino caro del sótano. Vinieron trabajadores para instalar luces especiales y micrófonos. Un fotógrafo llegó para tomar fotos del evento. Tenía 3 cámaras en una gran bolsa llena de equipo. «Esta fiesta saldrá en todos los periódicos mañana», le dijo a María mientras ella lo ayudaba a trasladar sus cosas. A las 4, los invitados empezaron a llegar. María observó desde la ventana de la cocina cómo coches caros se acercaban al restaurante. Hombres con trajes negros bajaron y ayudaron a mujeres con hermosos vestidos. Las mujeres llevaban joyas que brillaban con la luz. Algunas llevaban abrigos de piel, aunque no hacía mucho frío afuera. María reconoció a algunas personas por fotos que había visto en los periódicos. Estaban el alcalde de la ciudad y su esposa. Había un hombre dueño de 3 grandes hoteles. Había una mujer que tenía su propio programa de televisión. Todas estas personas importantes venían a comer al restaurante donde María trabajaba todos los días. La señora Blackstone llegó en un coche largo y blanco. Era una mujer mayor, de cabello canoso y rostro amable. Llevaba un vestido azul que parecía haber costado más que el alquiler de María de todo un año. Era la esposa de un hombre muy rico, y cuando él murió, usó su dinero para ayudar a otras personas. Todos en la ciudad la conocían. «Es como una reina», le susurró Jenny a María mientras la observaban. La señora Blackstone entró al restaurante. Los invitados se sentaron en sus mesas y comenzó la cena. María y los demás trabajadores se movían silenciosamente por la sala, trayendo comida y llenando copas de vino. Los invitados hablaban y reían. Hablaban de sus negocios y de sus vacaciones en lugares como París y Hawái. María escuchaba sus conversaciones mientras trabajaba. Un hombre habló de comprar un barco nuevo. Una mujer se quejó de que estaban pintando su casa y tuvo que alojarse en un hotel de solo 4 estrellas en lugar de 5. Otro hombre habló de su hijo, que estaba en la universidad y quería ser médico. Mientras María servía a estas personas, pensó en su propia vida. Pensó en su pequeño apartamento y su viejo piano. Pensó en su padre y en lo difícil que había sido cuando estuvo enfermo. Estas personas vivían en un mundo completamente diferente al suyo. Pero María no estaba enojada ni celosa.
Simplemente le parecía interesante ver lo diferente que podía ser la gente. Algunos invitados fueron muy amables con ella. Decían por favor y gracias y la miraban mientras hablaban. Otros actuaban como si no estuviera allí. A las 7:30, era hora de que comenzara la música. Era la hora a la que se suponía que el famoso pianista debía empezar a tocar. María lo buscó con la mirada, pero no vio a nadie que pareciera músico. El señor Peterson se acercó a Jenny y María. Parecía preocupado. ¿Han visto al pianista?, preguntó. No, dijeron ambas. El señor Peterson miró su reloj y frunció el ceño. Se acercó a la señora Chun, la coordinadora de eventos que trabajaba para la Fundación Blackstone. María podía verlos hablar, pero no podía oír lo que decían. La señora Chun miró su teléfono y negó con la cabeza. Unos minutos después, el señor Peterson regresó. Tenía la cara roja y parecía muy disgustado. El pianista no viene, dijo en voz baja. Está atrapado en el tráfico debido a un gran accidente en la autopista. La señora Chen intentó llamar a otros pianistas, pero es demasiado tarde. Todos los demás ya están trabajando en otros eventos esta noche. María sintió que su corazón se aceleraba. Miró el hermoso piano de cola vacío en la esquina. Todas estas personas importantes esperaban escuchar música con la cena. ¿Qué pasaría si no hubiera música? ¿Qué vamos a hacer?, preguntó Jenny. El señor Peterson negó con la cabeza. No lo sé. Esto es un desastre. Esta gente pagó mucho dinero por esta cena. Esperan que todo sea perfecto. María observó cómo la señora Chun hablaba por teléfono intentando encontrar a otro pianista. Pero María supo por su expresión que no tenía suerte. Los invitados empezaban a notar que algo andaba mal. No dejaban de mirar el piano vacío y susurrar entre ellos. La señora Blackstone se acercó a la señora Chun. Incluso desde el otro lado de la sala, María pudo ver que estaba preguntando por la música. La señora Chun le habló en voz baja y la señora Blackstone asintió, pero parecía decepcionada. María sintió lástima por todos. Se suponía que esta sería una noche especial para recaudar fondos para quienes necesitaban ayuda. Ahora, se estaba arruinando por falta de música. Deseaba poder ayudar de alguna manera, pero ¿qué podía hacer? Solo era una camarera. Estas personas no sabían que tocaba el piano. Incluso si lo supieran, probablemente no querrían que una camarera tocara en su elegante fiesta. María volvió a servir bebidas, pero seguía mirando el piano. Sus dedos se movían como si estuviera tocando música, pero intentaba disimularlo para que nadie lo viera. El hermoso piano se veía tan solo allí, sin nadie que lo tocara. No sabía que en tan solo unos minutos todo estaba a punto de cambiar. La cena continuó, pero María presentía que algo andaba mal en la habitación. Los invitados comían su comida cara, pero no dejaban de mirar el piano vacío. Les habían dicho que habría música, y ahora no la había. La habitación se sentía demasiado silenciosa. La señora Chun seguía haciendo llamadas, intentando encontrar a un pianista. María la observaba caminar de un rincón a otro, hablando en voz baja por el teléfono. Cada vez que colgaba, parecía más preocupada. Su cara se estaba poniendo roja y María podía ver sudor en su frente, aunque la habitación no hacía calor. ¿Ha habido suerte?, le preguntó el señor Peterson a la señora Chun cuando terminó otra llamada. La señora Chun negó con la cabeza. No, ya llamé a todos mis conocidos. Los buenos pianistas ya están trabajando esta noche. Es viernes por la noche y hay muchos eventos en la ciudad. Las pocas personas disponibles viven demasiado lejos, no podrían llegar hasta dentro de al menos 2 horas. El señor Peterson parecía querer llorar. Este era el evento más grande que su restaurante había organizado jamás. Si salía mal, podría perjudicar su negocio durante años. La gente adinerada hablaba entre sí. Si no estaban contentos esa noche, les dirían a sus amigos que no vinieran a Romanos, continuó María.
para servir bebidas y retirar platos. Pero su mente estaba en el piano. Sabía que podía tocarlo. Llevaba 20 años tocando el piano. Se sabía cientos de canciones de memoria. Podía tocar música clásica, jazz y canciones populares. ¿Pero cómo iba a decírselo? ¿Quién iba a creer que una camarera podía tocar música hermosa? Al pasar junto a una mesa, oyó a dos mujeres hablando. Tenía muchas ganas de escuchar música, dijo una mujer. Nos prometieron una actuación con calidad de concierto. Esto es muy decepcionante, respondió la otra mujer. Por $5,000, esperas que todo sea perfecto. María sintió un nudo en el estómago de preocupación. Esta gente había pagado tanto dinero y no estaban contentos. Quería ayudar, pero tenía miedo. ¿Y si se ofrecía a tocar y se reían de ella? ¿Y si se enojaban porque una camarera intentaba participar en su elegante evento? En otra mesa, María oyó a un hombre hablando con su esposa. Quizás deberíamos irnos temprano, dijo. Sin música, esto es solo una cena cara. Podríamos estar en casa viendo la televisión. Esperemos un poco más, dijo su esposa. Quizás encuentren a alguien, pero María sabía que no encontrarían a nadie. Había oído las llamadas de la señora Chen. No había nadie disponible que pudiera venir con la suficiente rapidez. María regresó a la cocina a buscar más vino. Jenny estaba allí con aspecto preocupado. Esto es malo, dijo Jenny. Los invitados están empezando a quejarse. Escuché a un hombre pedir que le devolvieran el dinero. ¿En serio?, preguntó María. Sí, y la señora Blackstone parece muy disgustada. Este es el evento más grande del año de su fundación. Si sale mal, la gente podría no querer donar dinero para ayudar a los niños y a las familias. Eso hizo que María se sintiera aún peor. No se trataba solo de una fiesta elegante. Se trataba de ayudar a quienes lo necesitaban. Si el evento fracasaba, se recaudaría menos dinero para obras de caridad. Las familias pobres no recibirían la ayuda que necesitaban. María pensó en su propia familia. Cuando su padre enfermó, recibieron ayuda de una organización benéfica como esta. Alguien pagó algunos de sus medicamentos cuando no podían permitírselos. Si esa organización no los hubiera ayudado, su padre podría haber muerto. Tengo que hacer algo, pensó María. Regresó al comedor y miró el piano de nuevo. Era un instrumento tan hermoso. Se imaginó sentada en el banco y poniendo los dedos sobre las teclas. Se imaginó tocando una de las piezas que su abuela le había enseñado. Casi podía oír la música en su cabeza, pero luego bajó la vista hacia su uniforme, sus pantalones negros y su camisa blanca con el nombre del restaurante. Sus cómodos zapatos negros, buenos para estar de pie todo el día, pero no bonitos. Llevaba el pelo recogido en una sencilla coleta. No parecía el tipo de persona que debería estar tocando el piano en un evento elegante. Dot. La señora Chun estaba hablando con la señora Blackstone. María podía ver que la señora Blackstone intentaba ser educada, pero estaba claramente molesta. Se suponía que esta sería una noche perfecta y la estaban arruinando. Encontraremos una solución, decía la señora Chun. Tal vez podamos poner música grabada por los altavoces. No es lo mismo. La señora Blackstone respondió amable pero firmemente. Prometimos música en vivo a nuestros invitados. Vinieron esperando una experiencia especial. María sabía que la música grabada no funcionaría. Estas personas podían escuchar música grabada en casa. Habían venido buscando algo especial, algo que no podían conseguir en ningún otro lugar. Miró a todos los invitados. Había médicos que salvaban vidas todos los días. Había empresarios que daban trabajo a cientos de personas. Había profesores, abogados y personas que dirigían organizaciones benéficas. Todos habían aportado su propio dinero para ayudar a la Fundación Blackstone a ayudar a otros. Y allí estaba ella, M. Arias Santos, una camarera que podía resolver su problema. Tenía las habilidades que necesitaban. Tocaba el piano mejor que la mayoría,
pero le daba demasiado miedo decirles. ¿Qué diría la abuela?, pensó María. Su abuela siempre le había dicho que la música era un don. Cuando tienes un don, su abuela solía decir, deberías compartirlo con los demás. La música no es para guardarla en secreto. Es para alegrar a la gente. María pensó en todas las mañanas que había pasado tocando el piano sola en su apartamento. La música era hermosa, pero solo ella podía oírla. ¿De qué servía tener ese talento si nunca lo usaba para ayudar a los demás? Volvió a mirar el piano. Luego miró a la señora Chun, que estaba haciendo otra llamada. Luego miró a la señora Blackstone, que intentaba sonreír, pero María pudo ver la tristeza en sus ojos. El corazón de María latía muy rápido. Le temblaban un poco las manos. Nunca había estado tan asustada en su vida, pero sabía lo que tenía que hacer. Caminó hacia donde estaba la señora Chun. La señora Chun acababa de terminar otra llamada y miraba su teléfono como si no supiera qué hacer. Disculpe, dijo María en voz baja. Dot. La señora Chun levantó la vista. Parecía sorprendida de que una camarera le estuviera hablando. Sí. ¿Necesita algo? María tenía la boca muy seca. Intentó hablar, pero no le salieron las palabras. Se aclaró la garganta y lo intentó de nuevo. He oído que necesitan un pianista. María dijo, sí, pero no encontramos uno, respondió la señora Chun. Todos están ocupados esta noche. María respiró hondo. Este era el momento que lo cambiaría todo. No había vuelta atrás después de esto. Sé tocar el piano, dijo María. La señora Chun la miró confundida. ¿Qué dijiste? Dije que sé tocar el piano. María repitió un poco más alto esta vez. Dot. La señora Chun la miró fijamente un buen rato. Observó el uniforme de María y su apariencia sencilla. María pudo ver que la señora Chun intentaba decidir si era una broma. ¿Sabes tocar el piano?, preguntó la señora Chun. Sí, dijo María. Llevo 20 años tocando. Conozco muchas piezas clásicas. Podría poner música de fondo para la cena. La señora Chun miró a todos los invitados importantes. Luego volvió a mirar a María. ¿Estás segura? Este es un evento muy importante. Esta gente espera música de calidad profesional. Entiendo, dijo María. Puedo tocar bastante bien como música de fondo. Si no te gusta como toco, puedes pedirme que pare las comillas dobles. La señora Chun pensó un momento. María la vio sopesando las opciones. Podría seguir sin música, o podría dejar que una camarera intentara tocar. ¿Qué tipo de música conoces?, preguntó la señora Chun. Música clásica sobre todo. Mozart descompuesto. También sé algo de jazz y algunas canciones populares. La señora Chun miró el piano y luego a María. Los invitados estaban cada vez más inquietos. Algunos empezaban a mirar sus relojes. Esto es muy inusual, dijo la señora Chun. Pero supongo que no tenemos otra opción. ¿De verdad estás segura de que puedes hacerlo? María asintió. Sí, estoy segura. La señora Chun respiró hondo. De acuerdo, intentémoslo, pero solo música de fondo, nada demasiado alto ni complicado. María sintió que el corazón le daba un vuelco de emoción y miedo. Lo había logrado. Se había ofrecido a ayudar. Ahora solo le quedaba esperar poder tocar lo suficientemente bien como para complacer a todos. Pero mientras caminaba hacia el piano, se dio cuenta de que todos en la sala estaban a punto de descubrir una faceta de ella que había mantenido oculta durante años. Su vida secreta estaba a punto de hacerse pública. Dot. Y ella no tenía ni idea de qué pasaría después. María sentía las piernas débiles mientras caminaba hacia el piano. Cada paso parecía eterno. Sentía que la gente empezaba a fijarse en ella. Algunos invitados parecían confundidos, preguntándose por qué una camarera se dirigía al piano en lugar de traerles más vino. Dot. La señora Chun la seguía, con aspecto nervioso. Solo toca suave,
le susurró a María. Nada demasiado sofisticado, solo música de fondo para que la gente pueda hablar durante la cena. María asintió, pero por dentro pensaba en todas las hermosas piezas que conocía. La música que su abuela le había enseñado no estaba hecha para hacer ruido de fondo. Estaba hecha para ser escuchada y sentida profundamente. Pero comprendió que no era el momento adecuado para ese tipo de música. Cuando llegó a el piano, María se detuvo. Por un instante, el instrumento era aún más hermoso de cerca. La superficie negra era tan brillante que podía verse reflejada en ella. Las teclas eran de un blanco puro y parecían inéditas. Este piano valía más dinero del que había ganado en 5 años. ¿De verdad vas a hacer esto?, se preguntó. ¿De verdad vas a tocar el piano delante de toda esta gente importante? Pero antes de que pudiera cambiar de opinión, la señora Chen habló a la sala. Damas y caballeros, la señora Chun dijo, hablando lo suficientemente alto para que todos la oyeran, tengo un anuncio. Nuestra pianista programada no estaba disponible. No pudimos acompañarnos esta noche debido a los retrasos en el tráfico. Sin embargo, un miembro del personal de Romano tuvo la amabilidad de ofrecernos música. La sala se quedó en silencio. María sentía que todos la miraban. Algunos parecían curiosos. Otros, escépticos. Oyó a alguien susurrar. Una camarera va a tocar el piano. María sintió que se le ponía la cara roja de vergüenza. Quizás era un error. Quizás debería irse y fingir que esto nunca había pasado. Pero entonces vio a la señora Blackstone mirándola con ojos amables. La señora Blackstone sonrió y asintió como diciendo, no pasa nada, querida. María se sentó en el banco del piano. Se sentía diferente al de su viejo banco de casa. Este era más suave y tenía la altura adecuada. Ajustó su posición y puso las manos sobre las teclas. Las teclas se sentían suaves y perfectas bajo sus dedos. ¿Qué toco?, pensó. Decidió empezar con algo suave y familiar para Elisa de Beethoven. Era una pieza que la mayoría conocía, y no era demasiado ruidosa ni dramática. Dot. María respiró hondo y comenzó a tocar. Las primeras notas llenaron la sala suavemente. A María le preocupaba cometer errores porque estaba nerviosa, pero sus dedos recordaron qué hacer. La música fluía del piano como el agua de un arroyo manso. Dot. Al principio, los invitados siguieron hablando y comiendo. Esto era exactamente lo que la señora Chun quería. Música de fondo que no distrajera de la conversación durante la cena. Pero a medida que María seguía tocando, algo empezó a suceder. Uno a uno, la gente empezó a escuchar con más atención. Las conversaciones se fueron volviendo más tranquilas. María podía sentir que su atención se dirigía a la música. Estaba tocando la misma pieza que había tocado cientos de veces en su apartamento, pero sonaba diferente en ese hermoso piano. El sonido era más rico y claro. Cuando terminó, hubo un momento de silencio. Entonces oyó a alguien aplaudir suavemente. Levantó la vista y vio que era la señora Blackstone. Algunas personas más se unieron con un aplauso silencioso. Eso fue encantador, dijo la señora Blackstone lo suficientemente alto como para que María lo oyera. María sintió una sensación cálida en el pecho. No había tocado para nadie en tantos años. Había olvidado lo bien que se sentía compartir música con los demás. ¿Qué debería tocar ahora?, se preguntó. La señora Chun le había dicho que lo mantuviera simple, pero María vio que la gente disfrutaba de la música. Quizás podría intentar algo un poco más interesante. Decidió tocar Claire de Lune de Debussy. Era una pieza hermosa, no demasiado difícil, pero con más emoción que para Elisa. Era el tipo de música que podía hacer que la gente se sintiera en paz y ensoñadora. Dot. Al comenzar las notas iniciales, María notó que la sala se sumía aún más en el silencio. Esta pieza requería más sentimiento y expresión. Tuvo que poner parte de su corazón en la música para que sonara bien. Dot. María cerró los ojos y se dejó llevar por la música. Pensó en la luz de la luna sobre el agua,
que es lo que Claire Delon significa en inglés. Pensó en noches tranquilas y sueños hermosos. Dejó que todas esas sensaciones fluyeran a través de sus dedos hacia las teclas. Cuando volvió a abrir los ojos, se sorprendió por lo que vio. Muchos de los invitados habían dejado de comer y simplemente escuchaban la música. Algunos también tenían los ojos cerrados. Una mujer tenía lágrimas en los ojos. Dot. María se dio cuenta de que algo mágico estaba sucediendo. Estas personas ricas e importantes sentían lo mismo que ella cuando escuchaba música en casa. La música les conmovía el corazón igual que a ella. Pero entonces María empezó a preocuparse. ¿Estaba tocando demasiado alto? ¿Estaba distrayendo demasiado la atención de la cena? Buscó a la señora Chun con la mirada y la vio de pie cerca de la pared. La señora Chun observaba con los ojos muy abiertos, sorprendida y complacida. Dot. Cuando Claire Delon terminó, hubo más aplausos. Esta vez fueron más fuertes y se unió más gente. María se sintió orgullosa, pero también nerviosa. No estaba segura de qué hacer. Un hombre en una mesa cercana se inclinó hacia ella. ¿Sabes algo de vals?, preguntó. El corazón de María dio un vuelco. Chopin era su compositor favorito. Se sabía muchas de sus piezas de memoria, pero la música de Chopin no era realmente música de fondo. Era música que exigía ser escuchada. Sé algo de vals, dijo en voz baja. ¿Podrías tocar el vals del minuto?, preguntó el hombre. Es la pieza favorita de mi esposa. María miró a la esposa del hombre. La mujer sonreía y asentía esperanzada. ¿Cómo iba a decir que no?, dijo María. Puedo intentarlo. El vals del minuto era una pieza rápida y alegre que demostraba habilidad técnica. Era mucho más difícil que las piezas que había estado tocando. Si iba a tocarla, tendría que concentrarse mucho y usar todas sus habilidades. María puso los dedos en las teclas y comenzó. La música era como una mariposa danzante, ligera, rápida y llena de alegría. Sus dedos se movían rápidamente por las teclas, tocando la compleja melodía con seguridad y gracia. Mientras tocaba, María se olvidó de todo lo demás. Olvidó que llevaba puesto su uniforme de camarera. Olvidó que estas personas eran ricas e importantes. Olvidó que se suponía que solo debía poner música de fondo. Solo le importaba la música en sí. En cuanto el vals llenó la sala de energía y felicidad, María sintió la respuesta de los invitados. Percibió su entusiasmo y placer. Por primera vez en años, compartía su talento con los demás, y les encantaba. Al terminar la pieza, los aplausos fueron mucho más fuertes que antes. Varias personas se pusieron de pie mientras aplaudían. María miró a su alrededor y vio rostros llenos de sorpresa y admiración. «¡Bravo!», gritó alguien. «¡Increíble!», dijo otra persona. María sintió una mezcla de alegría y miedo. La música había sido hermosa, pero tal vez se había excedido. Tal vez, después de todo, debía limitarse a una música de fondo tranquila. Miró a la señora Chun, que ahora estaba de pie, boquiabierta, asombrada. La señora Chun se acercó al piano. «María», dijo en voz baja, «eso fue absolutamente maravilloso. ¿Dónde aprendiste a tocar así?». «Mi abuela me enseñó de pequeña», respondió María. «Tienes mucho talento», dijo la señora Chun. «Mucho más talentoso de lo que esperaba». María no sabía qué decir. Nunca se había considerado muy talentosa. Simplemente le encantaba la música y llevaba mucho tiempo tocando. ¿Debería seguir tocando?, preguntó María. La señora Chun miró a todos los invitados que seguían mirando el piano con caras expectantes. «Sí», dijo. «Sigan tocando, pero María, ... no tienen que contenerse más. Esta gente quiere escuchar música de verdad. Toquen lo que quieran tocar». María sintió que el corazón se le aceleraba de emoción. Por primera vez en 10 años, alguien le pedía que tocara música de verdad, no solo que hiciera ruido de fondo. Alguien quería escuchar lo que ella realmente podía hacer.
Miró el hermoso piano y pensó en todas las increíbles piezas que conocía. Pensó en su abuela y en todas las horas que habían pasado juntas haciendo música. Pensó en todas las mañanas que había tocado sola en su apartamento, deseando que alguien la oyera. Ahora alguien podía oír. Mucha gente podía oír y quería escuchar. María sonrió y volvió a poner las manos sobre las teclas. Estaba a punto de mostrarles a estas personas lo que la música realmente podía ser. María se sentó al piano sintiéndose como en un sueño. La señora Chun acababa de decirle que tocara lo que quisiera. Durante 10 años, solo había tocado para sí misma en su pequeño apartamento. Ahora tenía permiso para compartir su verdadero talento musical con una sala llena de gente. Se miró las manos sobre las hermosas teclas del piano y pensó en qué tocar a continuación. Todos los invitados la observaban. La cena se había vuelto menos importante que la música. La gente había terminado de comer y giraba sus sillas hacia el piano. María decidió tocar algo que les mostrara lo que la música realmente podía hacer en los corazones de las personas. Eligió Nocturno en mi bemol mayor de Chopin. Esta fue una de las piezas más hermosas jamás escritas. Era el tipo de música que podía hacer llorar a la gente con su punto de belleza. Al comenzar las notas iniciales, María sintió que algo cambiaba en su interior. Durante los últimos 10 años, había estado ocultando quién era en realidad. Había fingido ser solo una camarera, alguien que servía comida y limpiaba mesas. Pero la música era su verdadero lenguaje. Cuando tocaba el piano, se convertía en ella misma. El nocturno fluía de sus dedos como seda. Cada nota era perfecta y llena de emoción. La melodía cantaba con un suave acompañamiento como un pájaro cantando al atardecer. María puso todos sus sentimientos en la música. Su amor por su abuela, su tristeza por sus sueños rotos, su esperanza de algo mejor. Punto. Mientras tocaba, María notó que toda la sala se había quedado en completo silencio. Nadie hablaba. Nadie se movía. Incluso los camareros y el personal de cocina habían dejado de trabajar y escuchaban desde las puertas. El único sonido en la sala era la hermosa música que provenía del piano. Dot. María levantó la vista y vio lágrimas en los ojos de varias personas. La señora Blackstone lloraba desconsoladamente, sin importarle que se le corriera el maquillaje. Un hombre corpulento con un traje caro se secaba los ojos con la servilleta. Incluso el fotógrafo había dejado de tomar fotos y simplemente escuchaba con asombro. Cuando terminó el nocturno, hubo un largo momento de completo silencio. Era como si nadie quisiera romper el hechizo que la música había creado. Entonces, lentamente, una persona comenzó a aplaudir, luego otra. Entonces, toda la sala estalló en aplausos. Pero esto era diferente de los aplausos educados que María había escuchado antes. Este era un aplauso de verdad, el tipo de aplauso que sale del corazón. La gente se ponía de pie y vitoreaba. Algunos gritaban bravo y magnífico. María sintió lágrimas en sus propios ojos. Nunca había experimentado algo así. Durante años, se había preguntado cómo se sentiría tocar música para la gente. Había gente que realmente lo entendía. Ahora lo sabía. Una mujer en una mesa cercana preguntó, ¿conoce algo de Rachmaninoff? El corazón de María dio un vuelco. Rachmaninoff era su compositor favorito. Después de Chopin, su música era imponente, dramática e increíblemente difícil de tocar. Requería no solo habilidad técnica, sino también una gran profundidad emocional. Conozco varias piezas de Rachmaninoff, respondió María. Podría tocar también el concerto número 2 para piano. La mujer preguntó solo la parte inicial. María se sintió nerviosa y emocionada a la vez. El concerto número 2 para piano era una de las piezas más famosas y desafiantes de toda la música clásica. Era el tipo de pieza que solo los pianistas profesionales solían intentar. Pero María conocía esta pieza muy bien. La había estado practicando durante años en su apartamento. Era la pieza de sus sueños, la que siempre había imaginado tocar si alguna vez se convertía en una pianista famosa.
Puedo intentarlo, dijo María. Pero está pensada para ser interpretada con orquesta. Solo puedo tocar la parte de piano. Está bien, dijo la mujer. Nos encantaría escucharlo. María miró a su alrededor y vio rostros entusiasmados por todas partes. Estas personas ya no pensaban en sus cenas caras ni en sus negocios. Solo querían escuchar más música hermosa. María puso las manos sobre las teclas y pensó en el comienzo del concierto. Empezaba con grandes acordes dramáticos que eran como el sonido de las campanas de una iglesia. Luego vino una melodía triste y esperanzadora a la vez, como alguien que recuerda un amor perdido. Empezó a tocar. Los acordes iniciales llenaron la sala de poder y majestuosidad. María nunca había tocado esta pieza en un piano tan hermoso, y el sonido era increíble. Cada nota era clara y potente. El piano respondía a su toque como un ser vivo. A medida que avanzaba hacia la melodía principal, María se sintió transportada a otro mundo. Esto no era solo música. Era una narración sin palabras. La melodía hablaba de amor y pérdida, de sueños y decepción, de esperanza y triunfo. Todos los sentimientos que María había guardado durante 10 años. Salieron a raudales a través de la música. Los invitados quedaron completamente hipnotizados. Nadie se movió. Nadie habló. Todos estaban absortos en el viaje emocional que la música los transportaba. Algunos tenían los ojos cerrados, dejándose llevar por la música. Otros observaban con asombro las manos de María revoloteando sobre las teclas. María tocó todo el primer movimiento del concierto. Unos 15 minutos de música increíblemente compleja y hermosa. Sus dedos no fallaron ni una sola nota. Su interpretación fue madura y profundamente sentida. Tocó como alguien que hubiera vivido todas las emociones que Rachmaninoff había plasmado en la música. Cuando terminó, el silencio se prolongó aún más. La gente parecía necesitar tiempo para volver a la realidad después del viaje que la música los había transportado. Entonces, la señora Blackstone comenzó a aplaudir. Pero no solo aplaudía. Estaba llorando y sonriendo al mismo tiempo. Pronto todos se pusieron de pie, dándole a María una ovación interminable. Eso fue extraordinario. La señora Blackstone gritó entre lágrimas. Nunca había escuchado nada tan hermoso. Otras personas comenzaron a elogiarla. Tocas como una profesional. Eso fue mejor que cualquier concierto al que haya asistido. ¿Dónde has estado escondiendo este talento? María se sintió abrumada por todos los elogios. Había soñado con momentos como este, pero nunca creyó que realmente sucederían. Miró a su alrededor a todas esas personas exitosas e importantes que la trataban como si fuera alguien especial. El señor Peterson, su representante, estaba de pie cerca de la puerta de la cocina con la boca abierta. Parecía que no podía creer lo que veía. La silenciosa camarera que había trabajado para él durante 3 años era en realidad una música de talla mundial. La señora Chun se acercó al piano con lágrimas en los ojos. María, dijo, no sé qué decir. Eso fue absolutamente increíble. No solo tienes talento, tienes un don. Eres un artista en un escenario, no en servir mesas. Gracias, dijo María en voz baja. Se sentía avergonzada por toda la atención, pero también orgullosa y feliz. ¿Cuánto tiempo llevas tocando?, preguntó un hombre que se había presentado antes como profesor de música en la universidad. 20 años, respondió María. Mi abuela me enseñó cuando era joven. ¿Y nunca has tocado profesionalmente? Él preguntó. No, dijo María. Quería ir a la escuela de música, pero mi familia necesitaba dinero cuando mi padre enfermó. Tuve que trabajar. En cambio, el profesor de música negó con la cabeza con tristeza. ¡Qué desperdicio!, dijo. Tienes más talento que la mayoría de mis estudiantes de posgrado. Deberías estar tocando en salas de conciertos de todo el mundo. María sintió un dolor en el corazón cuando dijo eso. Siempre se había preguntado qué habría sido de haber podido continuar con su educación musical,
pero intentaba no pensar demasiado en ello. Eso era el pasado y no podía cambiarlo. ¿Tocarías otra cosa?, preguntó la señora Blackstone. Podía escuchar. Para todos ustedes. Noche. María miró a su alrededor y vio que todos esperaban con esperanza más música. Se dio cuenta de que esta podría ser la única vez en su vida que tendría la oportunidad de compartir realmente su don con personas que pudieran apreciarlo. Sí, dijo. Tocaré una pieza más. Decidió terminar con algo que dejara a todos felices y animados. Eligió Fantasy Impromptu de Chopin, una pieza técnicamente brillante, pero también alegre y emocionante. Al empezar a tocar, María sintió que volaba. Sus dedos danzaban sobre las teclas con perfecta precisión y gracia. La música brillaba y relucía como diamantes a la luz del sol. Tocó con confianza y alegría, sabiendo que estaba compartiendo algo hermoso con personas que realmente entendían su valor. Este era el momento que María había estado esperando toda su vida, aunque no sabía que llegaría. Durante esos pocos minutos, ella no era María, la camarera. Ella era María la música, la artista, la persona que estaba destinada a ser, y todos en la sala podían verlo. Mientras María improvisaba la fantasía, algo mágico ocurrió en la sala. La música era tan hermosa y estaba tan perfectamente interpretada que parecía sacar a todos de sus vidas cotidianas y llevarlos a un mundo de puro arte y emoción. La pieza era increíblemente rápida y compleja, con las manos de María moviéndose como relámpagos sobre las teclas. Pero no se trataba solo de demostrar habilidad técnica. Cada nota tenía un significado. Cada frase contaba parte de una historia. La música reía, lloraba, bailaba y cantaba, todo al mismo tiempo. María sentía que no solo estaba tocando el piano, sino que se fundía con él. El instrumento respondía a cada toque, a cada sentimiento. Cuando quería que la música fuera suave y delicada, el piano susurraba. Cuando quería que fuera audaz y dramática, el piano rugía. Nunca había tocado un instrumento tan sensible y hermoso. Al llegar al clímax de la pieza, todo el cuerpo de María se involucró en la creación de la música. Sus brazos se movían con gracia. Sus hombros se balanceaban al ritmo. Su rostro reflejaba todas las emociones que la música contenía. Ya no era solo una persona tocando el piano. Era la música misma hecha visible. Los invitados la observaban con total asombro. Muchos habían asistido a conciertos profesionales y escuchado tocar a pianistas famosos, pero nunca habían visto algo igual. Estaban viendo a alguien que no solo era técnicamente perfecto, sino que tocaba con puro amor y pasión. Cuando María tocó las delicadas notas finales de la pieza, sus manos parecieron flotar sobre las teclas como mariposas posándose en flores. La última nota quedó suspendida en el aire como una campana de cristal, y luego se hizo el silencio. Durante largos segundos, nadie se movió. Nadie respiró. La belleza de lo que acababan de escuchar era tan abrumadora que necesitaron tiempo para asimilarlo. Entonces la señora Blackstone se puso de pie. Estaba llorando de nuevo, pero también sonreía con la sonrisa más grande que María jamás había visto. Empezó a aplaudir lentamente al principio, luego más rápido y con más fuerza. Uno a uno, todos los presentes se pusieron de pie. Los aplausos se hicieron cada vez más fuertes hasta llenar todo el restaurante. La gente no solo aplaudía, vitoreaban y gritaban alabanzas. ¡Bravo! ¡Increíble! ¡Asombroso! ¡Hermoso! Los aplausos continuaron durante varios minutos. María se sentó al piano, abrumada por la respuesta. Nunca imaginó que tocar música pudiera hacer tan feliz a la gente. Miró a su alrededor y vio alegría y asombro en todos los rostros. Pero entonces ocurrió algo aún más sorprendente. La gente empezó a acercarse al piano queriendo hablar con ella personalmente. La primera en acercarse fue la propia señora Blackstone. La elegante mujer mayor tomó las manos de María entre las suyas y la miró a los ojos.
Mi querida señora Blackstone dijo que era la música más hermosa que jamás había escuchado. Tienes un don de Dios. ¿Dónde aprendiste a tocar así? Mi abuela me enseñó, respondió María, todavía conmocionada por todo lo que estaba sucediendo. Tu abuela debió ser una maestra maravillosa, dijo la señora Blackstone. Pero un talento como el tuyo no se puede enseñar. Naciste con algo muy especial. Más gente se reunió alrededor del piano. Un hombre bien vestido se adelantó y le entregó a María una tarjeta de presentación. Soy Robert Chun, director de la Orquesta Sinfónica de la ciudad, dijo. Necesitamos hablar. ¿Has pensado alguna vez en actuar profesionalmente? María miró la tarjeta con incredulidad. La Orquesta Sinfónica de la ciudad era famosa en todo el país. Yo solía soñar con ello, dijo en voz baja. Los sueños se pueden hacer realidad, dijo el señor Chun. Me gustaría organizarte una audición. Tenemos puestos de solista invitada que serían perfectos para alguien con tus habilidades. Otra persona se adelantó. Una mujer con un vestido rojo caro. Soy Sarah Williams de Williams Music Management. Ella dijo, representamos a algunos de los mejores músicos clásicos del mundo. Me encantaría desvelarles. Maldición que te representa. Con un talento como el tuyo, podrías estar actuando en el Carnegie Hall en un año. María se sintió mareada. El Carnegie Hall era la sala de conciertos más famosa de Estados Unidos. Solo los mejores músicos del mundo tocaban allí. La idea de que ella, una camarera de un pequeño apartamento, pudiera tocar en el Carnegie Hall parecía imposible. Cada vez más gente se acercaba a ella. Un profesor de música quería recomendarla para una beca en el conservatorio. Un adinerado empresario se ofreció a patrocinar su educación musical. Un periodista quería escribir un artículo sobre ella. Un ejecutivo de una compañía discográfica habló de grabar un álbum. Espera, dijo María, sintiéndose abrumada. No lo entiendo. Solo soy camarera. Trabajo aquí en este restaurante. No soy música profesional. Ahora lo eres, dijo la señora Blackstone con firmeza. Después de lo que acabamos de oír, nunca más podrás ser solo camarera. Eres una artista, una verdadera artista, y los artistas pertenecen al escenario, compartiendo sus dones con el mundo. Un profesor de música de la universidad se abrió paso entre la multitud. María, dijo, necesito preguntarte algo importante. ¿Has oído hablar alguna vez del concurso internacional de piano? María asintió. Era uno de los concursos de piano más prestigiosos del mundo. Los ganadores se volvían famosos al instante y podían tener carreras tocando con las mejores orquestas. La fecha límite para las solicitudes es el mes que viene, continuó el profesor. Me gustaría ayudarte a preparar una audición. Con tu talento, podrías ganar este concurso. María se sintió como en un sueño. Hacía unas horas, había estado sirviendo bebidas y retirando platos. Ahora, algunas de las personas más importantes del mundo de la música hablaban de convertirla en una estrella, pero entonces recordó su vida real. Pensó en su pequeño apartamento y su viejo piano. Pensó en su trabajo y el dinero que necesitaba para pagar el alquiler y comprar comida. Pensó en lo diferente que era de esa gente adinerada y educada. No sé, dijo vacilante. Todo esto es muy repentino. Tengo un trabajo aquí. Tengo responsabilidades. El señor Peterson, su representante, había estado cerca, escuchándolo todo. Dio un paso, avanzó con una expresión extraña. María, dijo, no tenía ni idea de que pudieras tocar así. En los 3 años que llevas trabajando aquí, nunca mencionaste nada de música. Era solo un pasatiempo, dijo María en voz baja. Eso no era un pasatiempo, dijo el señor Peterson. Eso fue genialidad. Y la genialidad no debe desperdiciarse sirviendo mesas. Hizo una pausa y luego continuó. Si quieres dedicarte a la música, tienes todo mi apoyo. Tómate todo el tiempo libre que necesites.
Tu trabajo siempre estará aquí si lo deseas. Pero, sinceramente, después de lo que acabo de oír, creo que estás destinada a cosas mucho más importantes. La señora Chun, la coordinadora del evento, había estado en silencio durante toda la emoción. Ahora dio un paso al frente con lágrimas en los ojos. María, dijo, salvaste nuestro evento de esta noche. Pero más que eso, nos diste a todos algo que nunca olvidaremos. No fue solo una actuación. Fue un regalo. Un regalo que debes compartir con la mayor cantidad de gente posible. María miró a su alrededor, a todos los rostros que la rodeaban. Estas personas creían en ella más de lo que ella creía en sí misma. Vieron algo en ella que casi había olvidado que existía. Necesito tiempo para pensar, dijo finalmente. Por supuesto, dijo amablemente la señora Blackstone. Pero, por favor, no tardes demasiado. El mundo necesita escuchar tu música y te mereces vivir la vida que te corresponde. A medida que la noche se acercaba al final, la gente seguía acercándose a María. Le daban tarjetas de visita y números de teléfono. Le hacían ofertas y promesas. Le decían que su vida estaba a punto de cambiar por completo. María se sentó al piano, todavía con su uniforme de camarera, sosteniendo un puñado de tarjetas de visita de algunas de las personas más importantes del mundo de la música. Contempló el hermoso piano de cola que la había ayudado a revelar su verdadero yo a los demás. Por primera vez en 10 años, María se atrevió a albergar la esperanza de que sus sueños musicales no hubieran terminado después de todo. Tal vez no era demasiado tarde. Tal vez realmente podría tener la vida que siempre había deseado, pero aún tenía miedo. Cambiar tu vida por completo no era fácil, especialmente cuando habías vivido de la misma manera durante tanto tiempo. Mientras los invitados comenzaban a irse, muchos se detuvieron a estrechar la mano de María y agradecerle por la hermosa música. La señora Blackstone fue la última en irse. Querida, ella le dijo a María, quiero que me prometas algo. Prométeme que no dejarás que el miedo te impida seguir tus sueños. Has recibido un regalo maravilloso. Sería una tragedia desperdiciarlo. María asintió, aún abrumada por todo lo sucedido. Te prometo que lo pensaré, dijo. La señora Blackstone sonrió. Es todo lo que puedo pedir, pero tengo la sensación de que pensar es todo lo que tendrás que hacer. Tu corazón ya sabe cuál es la decisión correcta. Mientras la señora Blackstone se alejaba, María se quedó sola con el piano y su. El restaurante estaba tranquilo ahora, pero su mente estaba llena de posibilidades que nunca se había atrevido a imaginar. Todo había cambiado en una sola noche. La pregunta ahora era, ¿qué iba a hacer al respecto? A la mañana siguiente, María se despertó en su pequeño apartamento y se preguntó si toda la noche había sido un sueño. Miró su tendedero y vio la pila de tarjetas de visita que le habían dado. Las tarjetas eran reales. Todo lo que había sucedido era real. Se levantó de la cama y se dirigió a su viejo piano como todas las mañanas. Pero hoy se sentía diferente. Cuando se sentó y puso los dedos sobre las teclas, pensó en el hermoso piano de cola que había tocado la noche anterior. Pensó en los rostros de todas las personas que habían escuchado su música con tanta alegría y asombro. María tocó algunas escalas para calentar los dedos. Luego comenzó una de sus piezas favoritas de Chopin. Pero mientras tocaba, no dejaba de pensar en lo que había dicho la señora Blackstone. Has recibido un regalo maravilloso. Sería una tragedia desperdiciarlo. ¿Estaba desperdiciando su don manteniéndolo escondido en ese pequeño apartamento? Durante 10 años, se había dicho a sí misma que estaba siendo práctica, que estaba haciendo lo que tenía que hacer para sobrevivir. Pero tal vez había tenido miedo. Tal vez había estado usando la enfermedad de su padre y los problemas financieros de su familia como excusa para no correr riesgos. Después de su práctica matutina, María preparó café y se sentó a la pequeña mesa de la cocina con todas las tarjetas de visita extendidas frente a ella. Leyó cada una con atención. Robert Chun,
de la Orquesta Sinfónica de la ciudad, había escrito su número de teléfono personal en el reverso de su tarjeta. Llámame cuando quieras. Había escrito, necesitamos hablar sobre tu futuro. Sarah Williams, de la agencia musical, había escrito, podrías actuar internacionalmente en 6 meses. No dejes pasar esta oportunidad. El profesor de música había escrito la fecha límite para la solicitud del concurso internacional de piano. Solo quedaban 3 semanas. Esto podría cambiarte la vida. María cogió el teléfono varias veces para llamar a una de esas personas, pero cada vez lo colgaba. ¿Y si hubieran cambiado de opinión? ¿Y si a la luz del día se daban cuenta de que solo era una camarera que había tenido suerte por una noche? Pero entonces María recordó la mirada de la señora Blackstone al terminar. Tocar eso no era la mirada de alguien que solo estaba siendo educado. Era la mirada de alguien que realmente se había sentido conmovido por la música. María decidió ir a trabajar como siempre. Necesitaba tiempo para pensar, y la rutina siempre la ayudaba a despejar la mente. Cuando llegó a Romanos, todo parecía igual que siempre. Pero se sintió diferente al entrar por la puerta. María llamó a Jenny, la otra camarera. Todo el mundo habla de lo que pasó anoche. El señor Peterson nos contó todo sobre tu forma de tocar el piano. ¿Por qué nunca nos dijiste que tenías tanto talento? No le di importancia, dijo María. No importa. Jenny pareció sorprendida. María, el señor Peterson dijo que tocaste mejor que cualquier profesional que haya escuchado. Algunos de los invitados llamaron esta mañana pidiendo tu información de contacto. María sintió que se le aceleraba el corazón. ¿En serio? ¿En serio? Y hay más. El señor Peterson quiere verte en su oficina. María caminó hacia la oficina del señor Peterson, nerviosa. ¿Estaba en problemas por no concentrarse en sus tareas de camarera durante la gala? Pero cuando llamó a la puerta, el señor Peterson le sonrió cálidamente. María, pasa, dijo. Por favor, siéntate. Quiero hablarte de anoche. María se sentó, aún sin saber qué iba a pasar. Primero, el señor Peterson dijo, quiero disculparme contigo. ¿Disculparme por qué? ¿Por no ver quién eres realmente? Él dijo, llevas 3 años trabajando aquí y creía conocerte. Pero anoche me di cuenta de que solo conocía una pequeña parte de ti. No tenía ni idea de que escondías un talento tan increíble. María no sabía qué decir. Dot. El señor Peterson continuó, varios invitados llamaron esta mañana. Todos querían decirme lo increíble que fue tu actuación. La señora Blackstone llamó personalmente para agradecerme por tener a una empleada tan talentosa. Dijo, fue la noche más memorable que la fundación haya tenido. Me alegra que el evento haya sido un éxito. María dijo, fue más que un éxito. Fue mágico. Y eso fue gracias a ti. El señor Peterson se inclinó hacia adelante en su silla. María, necesito preguntarte algo. ¿Piensas seguir trabajando aquí? A María le sorprendió la pregunta. No lo sé. Necesito este trabajo. Necesito el dinero. Lo entiendo, dijo el señor Peterson. Pero también entiendo que ahora tienes oportunidades que podrían cambiar tu vida por completo, y creo que deberías aprovecharlas. Metió la mano en su escritorio y sacó un sobre. Esto es un bono, dijo, entregándoselo. Equivale a 3 meses de tu salario. Considéralo un regalo de Romanos para ayudarte a comenzar tu carrera musical. María abrió el sobre. Abrió el sobre y se quedó sin aliento. Había más dinero dentro del que solía ganar en 3 meses. Puedo aceptarlo, dijo. Sí, puedes, dijo el señor Peterson con firmeza. Y usarás este dinero para darte tiempo y explorar estas oportunidades musicales. Si las cosas no salen bien, tu trabajo estará aquí esperándote. Pero si salen bien, sonrió. Bueno, entonces tocarás en salas de conciertos en lugar de servir en restaurantes. María sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. No esperaba tanta amabilidad y apoyo. Gracias,
susurró. No me des las gracias, dijo el señor Peterson. Date las gracias por haber tenido el valor de tocar anoche. Podrías haberte quedado callada y haber dejado que la noche se desvaneciera. En cambio, diste un paso al frente y salvaste el día. Eso requirió mucho coraje. Después de salir de la oficina del señor Peterson, María fue a casa y llamó a su madre. Mamá, dijo, algo increíble pasó anoche. Le contó a su madre toda la historia. Su madre escuchaba en silencio, a veces jadeando de sorpresa o emoción. Oye, miaja, dijo su madre cuando María terminó. Tu abuela estaría muy orgullosa. Siempre decía que tenías un don especial. ¿Pero qué hago? Mamá, tengo miedo. ¿Y si intento ser músico profesional y fracaso? ¿Y si no soy tan bueno como esa gente cree? Su madre guardó silencio un momento. Luego dijo, María, ¿recuerdas lo que te decía tu abuela? Dijo muchas cosas. Dijo que la música no era solo tu afición o tu trabajo. Dijo que era tu vocación. Dijo que algunos nacen para ser médicos, otros para ser maestros, y tú naciste para hacer música. María recordaba esas palabras. Su abuela las había dicho muchas veces. Tu abuela también dijo, continuó su madre, que es un pecado desperdiciar los dones que Dios te da. Si has recibido el don de la música, debes usarlo para traer belleza al mundo. Pero tengo miedo, mamá. Claro que tienes miedo. Los grandes cambios siempre dan miedo. Pero ¿sabes qué da más miedo? Mirar atrás 20 años y preguntarte qué habría sido de ti si hubieras tenido la valentía de intentarlo. Después de hablar con su madre, María tuvo un poco más claro lo que tenía que hacer. Tomó la tarjeta de presentación de Robert Chun y marcó su número. Señor Chun, soy María Santos. Nos conocimos anoche en la gala de la Fundación Blackstone. María, me alegra mucho que hayas llamado. Esperaba que lo hicieras. ¿Has pensado en lo que hablamos? Sí, y me gustaría saber más sobre la audición que mencionaste. Maravilloso. ¿Puedes venir a la sala sinfónica mañana por la tarde? Me gustaría que conocieras a nuestro director y tocaras para él. Si le gusta lo que oye, y estoy segura de que así será, podemos empezar a hablar de que actúes como solista invitada. El corazón de María latía con fuerza, pero se sentía emocionada en lugar de asustada. Sí, dijo. Allí estaré. Después de colgar el teléfono, María se sentó al piano y tocó una pieza de Mozart. Pero esta vez, no solo tocaba para sí misma en su pequeño apartamento. Estaba practicando para una audición que podría cambiar su vida para siempre. Por primera vez en 10 años, María Santi se permitía soñar de nuevo. Y esta vez, iba a hacer todo lo posible para que esos sueños se hicieran realidad. La camarera asustada que había ocultado su talento estaba desapareciendo. En su lugar emergía María, la música, la artista, la persona que siempre había estado destinada a ser. Dot. Mañana sería el comienzo de su nueva vida. 6 meses después, María Santos estaba detrás de la cortina roja del Carnegie Hall de Nueva York. Llevaba un hermoso vestido de noche negro que brillaba con diminutos cristales. Llevaba el cabello recogido con un elegante recogido y los pendientes de perla que habían pertenecido a su abuela. Pero a pesar de su elegante apariencia, María se sentía exactamente igual que aquella noche en Romanos. Nerviosa, emocionada y lista para compartir su música con quienes realmente la apreciarían. La audición con la Orquesta Sinfónica de la ciudad había ido a la perfección. El director quedó tan impresionado que le ofreció inmediatamente un puesto como solista invitada. Su primera actuación con la orquesta fue todo un éxito, tanto que otras orquestas comenzaron a llamarla. Rápidamente se corrió la voz en el mundo de la música clásica sobre la increíble pianista que había sido descubierta trabajando como camarera. Sarah Williams, la representante musical, cumplió su palabra. En 3 meses, María actuaba en salas de conciertos de todo el país. Los críticos musicales escribieron reseñas entusiastas,
calificándola de talento natural con alma de artista y el descubrimiento más emocionante en la música clásica en años. La beca para el conservatorio le había permitido a María estudió con los mejores maestros y perfeccionó aún más su técnica. Pero todos sus maestros coincidieron en que su mayor fortaleza no era algo que se pudiera enseñar. Era la profundidad emocional y la honestidad que aportaba a cada pieza que interpretaba. Esta noche fue el momento más importante de María. Hasta el momento, su carrera se había deteriorado. Debutaba en el Carnegie Hall, la sala de conciertos más famosa de Estados Unidos. El concierto estaba patrocinado por la Fundación Blackstone como parte de su programa de apoyo a artistas emergentes. María se asomó por la cortina y vio al público tomando asiento. La sala estaba completamente llena. Más de 2.800 personas habían acudido a escucharla. Reconoció muchas caras de aquella noche en Romanos. La señora Blackstone estaba sentada en la primera fila, radiante de orgullo. El señor Peterson estaba allí con su esposa, con aspecto asombrado de que su antigua camarera actuara ahora en uno de los escenarios más prestigiosos del mundo. Jenny y el resto del personal de Romanos ocupaban una sección entera de asientos. La madre de María y su familia habían viajado desde todo el país para estar allí. Incluso el profesor de música que le había hablado por primera vez de los concursos de piano estaba entre el público. Pero la persona que María más deseaba que estuviera allí era su abuela. Sabía que su abuela la observaba desde el cielo, orgullosa de la niña que había aprendido a tocar el piano en la mesa de su cocina y que nunca había olvidado el amor por la música que le había inculcado. El director de escena se acercó a María. 5 minutos, señorita Santos, dijo amablemente. Dot. María respiró hondo y pensó en la pieza que iba a tocar primero. Había elegido el concierto para piano de Rachmaninoff, sin dos, la misma pieza que había maravillado a todos en la gala. Pero esa noche la interpretaría con la Orquesta Filarmónica de Nueva York al completo, dirigida por uno de los directores más famosos del mundo, Dot. Al subir al escenario, el público estalló en aplausos. María sonrió y saludó, y luego se sentó ante el hermoso piano de cola. Todos los miembros de la orquesta la observaban con respeto y expectación. El director levantó la batuta y el concierto comenzó desde las primeras notas. María sabía que esta sería una actuación mágica. La orquesta la apoyó a la perfección y la acústica del Carnegie Hall hizo que cada nota resonara con una claridad cristalina. Pero más que eso, María se sintió completamente libre para expresarse a través de la música mientras interpretaba las melodías envolventes y los complejos pasajes del concierto. María pensó en su trayectoria. Pensó en todas las mañanas que había practicado sola en su apartamento, sin imaginar jamás que alguien escucharía su música. Pensó en el miedo que sintió cuando se ofreció por primera vez a tocar en la gaila. Pensó en la valentía que le había llevado cambiar su vida por completo, pero sobre todo pensó en las palabras de su abuela. Llevas la música en la sangre, María. Nunca lo olvides. El público estaba completamente cautivado. María podía sentir su atención y aprecio fluyendo hacia ella como una cálida ola. Cuando llegó al famoso segundo movimiento con su hermosa melodía, oyó a alguien del público suspirar de placer. Durante el dramático final, toda la sala pareció contener la respiración. Cuando sonó el último acorde del concierto, hubo un momento de absoluto silencio. Entonces, el público estalló en el aplauso más sonoro que María jamás había escuchado. La gente se puso de pie de un salto, gritando «¡Bravo!» y «¡Magnífico!». Los aplausos continuaron durante varios minutos, mientras el público se negaba a dejar de aplaudir. María se puso de pie e hizo una reverencia, con lágrimas de alegría corriendo por su rostro. El director se acercó, le estrechó la mano con cariño y le hizo un gesto para que hiciera otra reverencia. Los miembros de la orquesta también la aplaudieron, golpeando sus instrumentos en señal de agradecimiento. Tras el intermedio, María interpretó varias piezas solistas, incluyendo el improvisado Fantasía que tanto había impresionado a los invitados de Romanos.
Cada pieza fue recibida con estruendosos aplausos y ovaciones de pie. Para su pieza final, María había elegido algo especial. Interpretó a Clare Delon, la delicada pieza que les había mostrado a los invitados de la gala lo que podía hacer. Pero se la dedicó a su abuela, explicando al público que esta era la primera pieza que su abuela le había enseñado mientras las suaves y hermosas notas llenaban el Carnegie Hall. María sintió la presencia de su abuela con ella. Se sintió conectada con todas las generaciones de músicos que habían tocado en ese mismo escenario y con todos los presentes, conmovidos por el poder de la música. Al terminar el concierto, el público le brindó a María una ovación de pie de 15 minutos. La gente lloraba, vitoreaba y expresaba su agradecimiento. Se lanzaron flores al escenario, y María las recogió con asombro y gratitud. Tras el concierto, María fue rodeada de felicitaciones y ofertas para futuras actuaciones. Las compañías discográficas querían contratarla. Directores de orquesta famosos querían trabajar con ella. Salas de conciertos de todo el mundo la llamaban para contratarla para sus próximas temporadas. Pero el momento que más significó para María fue cuando la señora Blackstone llegó tras bambalinas con lágrimas en los ojos. «Querida», dijo la señora Blackstone, abrazando a María con fuerza. «Te dije que los sueños se pueden hacer realidad. Mira, tú ahora eres todo lo que sabía que podría ser». «Gracias», dijo María. «Gracias por creer en mí cuando yo no creía en mí misma». «Yo no hice que esto sucediera», respondió la señora Blackstone. «Tu talento y tu valentía lo hicieron posible. Solo te di la oportunidad de mostrarle al mundo lo que ya llevabas dentro». Mientras María miraba a su alrededor a toda la gente que la felicitaba, pensó en cuánto había cambiado su vida. Un año atrás, había sido camarera atendiendo a gente rica en sus cenas elegantes. Esta noche, era una artista célebre que acababa de dar uno de los debuts más exitosos en la historia del Carnegie Hall. Pero el cambio más importante no fue en su carrera ni en su estilo de vida. El cambio más importante fue que finalmente vivía como su verdadero yo. Ya no ocultaba sus dones ni tenía miedo de perseguir sus sueños. Era María Santos, la música, la artista, la persona que su abuela siempre supo que podía ser. El teléfono de María vibró con un mensaje de texto. Era de Jenny de Romanos. «Todos vimos la transmisión en vivo de tu concierto. Todo el restaurante te aclamaba. Estuviste absolutamente increíble. Siempre supimos que eras especial, pero esta noche se lo demostraste al mundo entero». María sonrió al leer el mensaje. Pensó en su antigua vida y en su nueva vida, y se dio cuenta de que ambas habían sido necesarias. Sus años como camarera le habían enseñado humildad, trabajo duro y aprecio por los placeres sencillos. Sus dificultades le habían dado la profundidad emocional que ahora hacía que su música fuera tan poderosa. Al salir del Carnegie Hall esa noche, cruzando la puerta del escenario por donde tantos grandes artistas la habían precedido, María miró las estrellas en el cielo de Nueva York. «Gracias, abuela», susurró. «Gracias por enseñarme que la música es el lenguaje del corazón y que vale la pena luchar por los sueños, sin importar cuánto tiempo lleve». María Santos, la excamarera, ahora era una estrella. Pero lo más importante, finalmente era la persona que siempre había estado destinada a ser. Y este fue solo el comienzo de su increíble viaje musical. La niña que había aprendido a tocar el piano en la mesa de la cocina de su abuela había llegado al escenario de conciertos más famoso del mundo. Y todos los que la oían tocar sabían que estaban presenciando algo verdaderamente especial. No solo un gran talento, sino un alma pura y honesta que se expresaba a través del lenguaje universal de la música.